Buenas noches y sean bienvenidos al episodio número 15 de La Noche y sus historias. Imaginen que se despiertan por la noche y que la persona en quien más confían no resulta ser quien es, o que toquen la puerta de un conocido y los reciba un fantasma. Eso y más nos espera en este episodio. Solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. El primer relato lo envía Candy Cats. Hola, he escuchado mucho sobre los espejos, que son portales o algo así. De eso se trata lo que me sucedió. Hace algunos años, justo enfrente de mi cama, quedaba un roperito con espejo, y a mí la verdad no me daba buena espina ese espejo desde siempre. Pero ese día eran como las 2 o 3 de la mañana y me levanté al baño. Cabe decir que yo soy muy miedosa por varias cosas que me han pasado. Le dije a mi esposo que me acompañara y me dijo que sí, y se sentó, pero él sentado quedaba justo enfrente del espejo. Bueno, yo ya no me aguantaba y me salí sola. Al regresar, abrí la cortina para entrar al cuarto y ahí estaba mi esposo parado. Yo di un salto y hasta le dije: «¿Me espantas?», y él sonrió, pero de una manera tétrica. Sus ojos y sus dientes eran brillantes, y a mí sentí que se me helaba todo cuando me tocó. Yo, para que me soltara, le dije que ya nos durmiéramos de nuevo, y él solo movió la cabeza. En eso, yo le di la espalda para subir a la cama, y en ese momento me voy dando cuenta que mi esposo estaba acostado, dormido, y que hasta estaba roncando. Yo ya no supe qué más hacer que dejarme caer de cara en la cama, y me decía a mí misma: «Ni se te ocurra voltear atrás», porque sentía que si volteaba, ahí iba a estar él, parado. Al día siguiente le platiqué, y me dijo que él no me escuchó cuando le hablé porque estaba muy cansado. Hasta ahora me sigue dando terror recordar eso, aunque ya quitamos ese espejo de ahí. Si les gustan las historias de terror, recuerden que pueden suscribirse al canal. El siguiente relato lo comparte Alice Indomable. Los hermanos Hernández García vivieron 22 años pensando que su madre, María Cristina Aguilar García, los había abandonado, cuando en realidad le quitaron la vida, y todo ese tiempo estuvo emparedada en su casa, ubicada en el barrio San Juan, en la alcaldía Xochimilco. Luis Enrique, uno de los hijos de María Cristina, recordó ante la gente del Ministerio Público que su padre los abandonó, y tiempo después su mamá se casó con Julio Ernesto López Suárez, un hombre mucho mayor de edad que ella. Los hermanos Hernández García no vivían en casa de su madre y su padrastro. Cuando tenían 14 años, Luis Enrique buscó a su madre para pedirle dinero para unos zapatos, pero Julio Ernesto le comentó que había salido a un evento religioso. Sin embargo, 3 días después Luis Enrique regresó al domicilio para nuevamente buscar a su madre, pero esta vez se encontró con una casa vacía. Los hermanos Hernández García comenzaron a buscar a su madre y a su padrastro, con ayuda de algunos vecinos, y presentaron una denuncia a las autoridades por la desaparición de la mujer, que en aquel entonces tenía unos 40 años de edad. Después de ese evento, los hermanos Hernández decidieron quedarse a vivir en ese domicilio, y durante 22 años no volvieron a saber de su madre, quedándose con la idea de que ella los había abandonado. En el 2018, mientras algunos albañiles trabajaban en la remodelación de la vivienda, uno de ellos golpeó una de las paredes que se iban a derribar, y este golpe provocó que un cráneo humano saliera disparado del muro. Inmediatamente los albañiles avisaron a Luis Enrique del macabro hallazgo. Poco a poco comenzaron a buscar en el muro y se encontraron con un esqueleto, cuya vestidura era igual a la que llevaba María Cristina
cuando fue vista por última vez con vida. Probablemente lo más macabro del hallazgo es el hecho de que el cadáver tenía las manos atadas hacia la espalda con cinta adhesiva y con un trapo en la boca. En el muro donde se encontraba había huellas de rasguños, lo cual hace pensar a las autoridades que la víctima fue emparedada viva. Sin duda alguna, un caso que viene a confirmar que la realidad supera y con mucho a la ficción. El siguiente relato lo comparte Olinda Santos. Buenas noches, les voy a contar una historia familiar que mi papá alguna vez me relató. Esto pasó hace mucho tiempo. Mi papá tenía una hermana mayor. Ella estaba enamorada de un joven, pero la familia de ambos se oponía a esta relación. Ellos no pudieron soportar todo esto, así que optaron por la decisión de terminar con sus vidas. Se tomaron una fuerte dosis de veneno. Mi papá cuenta que cuando estaban en el hospital esperando noticias sobre el estado de salud de su hermana, salieron los familiares del chico, llorando porque acababa de morir. Al ver a mi abuelita y a mi papá, se voltearon hacia ellos y dijeron: nuestro hijo ya murió, pero ella está a punto de morir también. Entiendo que estaban con un profundo dolor, por eso no los juzgó. Como le dijeron a mi tía, al poco tiempo murió. Después de toda esta tragedia que pasó, así también como el velorio y el entierro, pasaron cosas inexplicables. En primer lugar, les tengo que decir que en esa época mi papá vivía con mi abuelita en el campo, donde tenían animalitos como gallinas, vacas y ovejas. Mi papá cuenta que después de todo lo vivido y sufrido, al estar ellos en su casa, a partir de las 12 de la noche los animales empezaban a hacer bulla, alboroto, como si alguien los correteara o los golpeara. Esto ocurrió por muchos días. Imagínense el miedo que habría tenido mi papá y mi abuelita, ya que mi abuelito había fallecido mucho tiempo atrás. Pidieron ayuda al párroco de la iglesia. Él con su sacristán fue a la casa de mi papá a echar agua bendita, pero nada cambió. Así que hicieron una limpia a la casa, pero la situación empeoró, ya que no solo era el alboroto del gallinero y el establo, sino que ahora se escuchaban ruidos incesantes, voces y gritos por toda la casa. Los lamentos eran tan desgarradores que mi papá y su mamá la pasaban llorando y rezando. Las casas en el campo eran distantes, por eso no tenían a quién recurrir. Y para colmo, la familia de mi abuelita vivía en otro estado. Estaban solos completamente. Como es costumbre, los domingos todo el pueblo va a la iglesia para la misa y de ahí a la feria dominical. Las personas empezaron a comentar lo que estaba pasando en la casa. Ellos no sabían cómo se habían enterado porque mi abuela, con el único que habló, fue con el cura. Entonces pensó que el monaguillo era chismoso, hasta que se dieron cuenta que no hablaban de la casa de ellos, sino de la casa del muchacho. Lo mismo que pasaba en su casa, también pasaba en la casa de los otros deudos. Todos estos acontecimientos pasaron alrededor de 6 largos meses, en que no podían vivir tranquilos y mucho menos dormir, ya que cada vez esto empeoraba. Así que mi abuelita dejó atrás toda la rencilla y se juntaron con la otra familia. Ellos mandaron hacer misas a nombre de los 2 amantes, y los sucesos paranormales disminuyeron pero no se terminaron. Así que un señor que se dedica a estos temas les dijo que para que las almas de los difuntos descansen, tienen que enterrarlos juntos, ya que eso era lo que ellos querían. Me olvidé mencionar que cuando los encontraron agonizando a los 2 novios, ellos estaban abrazados. Mi abuelita y la familia del chico sobornaron al guardia del cementerio para que los enterraran juntos. Y así sucedió. Los enterraron en un nicho como siempre quisieron estar. Después de todo esto, la tranquilidad volvió. Mi abuelita y los padres del joven se perdonaron y se dieron cuenta que si hubieran sido más condescendientes, sus hijos hubieran sido felices y tuvieran una familia. Pero al menos les quedó el alivio de que a partir de ahora estarán juntos por la eternidad. Eran mediados de los 90. Mi tío abuelo Pelayo
Había muerto víctima de un atropello. Él se encontraba saliendo rumbo a su casa, y en eso se cruzaba la pista un chofer ebrio. Lo atropelló dejándolo muerto en el acto. Mi abuelito materno llegó a mi casa para darnos esa triste noticia. Así que nos dirigimos a la casa de mi tía Juana para estar presentes en el velorio y así despedirnos del hermano de mi abuelito. Las exequias duraron 3 días, ya que como mi tío murió de imprevisto, teníamos que esperar a toda la familia para que se pudieran despedir del finado. Me acuerdo que era verano y por el tiempo de espera el muerto empezó a oler, así que mi tía muy valiente se dispuso a inyectarle formol, pero como el cuerpo estaba inerte, no entraba el líquido tan fácilmente, así que con la ayuda de mi mamá le pusieron todo el formol que necesitaba. Imagínense el shock que tuve al ver el ataúd abierto y a mi tía inyectando con ayuda de mi mamá. Es una imagen muy difícil de olvidar. Eran tiempo de vacas flacas, por lo que no había suficiente dinero para tener un velorio y un entierro decente. Así que toda la familia hizo una cooperacha. Unos daban dinero, otros víveres, en fin, lo que podían. Me acuerdo que una tía dijo: tengo 2 patos, hagamos arroz con pato. Entonces nos disponemos a sacrificar a las aves, pero al parecer alguien les avisó y ellas echaron vuelo. Después de mucho trajinar y corretearlas, pudimos agarrar a las aves. Fue toda una odisea. A la hora de compartir lo cocinado, alguien dijo que todo lo que pasó ha sido orquestado por el difunto, ya que él siempre quería ver a la familia junta, así que hizo que los patos se escaparan por un rato, hasta que todos llegaron y pudieron compartir en familia. También se escuchaba decir: ¿por qué se ha muerto si era tan bueno? A veces decimos eso, pero en esta ocasión sí era cierto, porque según los familiares mayores, él nunca se metía en nada. Más bien siempre apoyaba al que lo necesitaba. Más bien se debió morir el otro hermano, decían, el hermano mayor. Cabe mencionar que mi abuelo tenía 2 hermanos mayores, y el que murió era el segundo. Ese sí era un desgraciado, decían, y no estaban equivocados. Las conversaciones tenían matices familiares. En fin, mi abuelito se durmió y lo llevaron al cuarto a descansar. Resulta que cada cierto tiempo alguien iba al cuarto a ver cómo estaba mi abuelo, ya que él era el más afectado y dolido de todos. Me dicen en una ocasión: ve a ver a mi papá. Voy y veo a alguien sentado al lado de él y me dice: no te preocupes, él va a estar bien, es fuerte. Como había mucha familia, no me preocupé. Pensé que alguien se me había adelantado, así que volví a la sala y me preguntaban que cómo está. Yo les pregunté que por qué me mandaron, si ya había alguien ahí, y me dijeron: ¿quién? Les digo: no lo vi bien porque la habitación estaba oscura, pero se parece a mi tío Elías. Y en eso entró mi tío Elías, que había ido a comprar cigarros, y dijo: ¿qué pasa? Así que mi mamá corre a la habitación y no había nadie. Mi tío había venido a despedirse de su hermano. Eso pasó hasta el día del entierro, que es el más triste, así que yo me le pego a mi abuelito para darle fuerzas y no dejarlo solo. Como les dije, no había mucho dinero, así que el nicho que compraron estaba muy alejado, por lo que teníamos que caminar mucho. Recuerdo pasar por un camino que tenía un olor a flores muy agradable, y yo nunca lo había olido, y mi abuelito me dijo que cuando eran niños ellos jugaban en un prado que tenía ese mismo olor, y lo inexplicable es que por ese lugar no había flores, solo árboles. Entierran a mi tío y todo fue muy triste. Un tío que vive en Suiza mandó dinero para que trasladen el cuerpo del tío a un lugar más accesible y así poder visitarlo más seguido. Cuentan los que cargaron el ataúd que no pesaba nada, así que decidieron abrirlo. Grave error, aún tengo la imagen de cómo estaba el cuerpo en ese momento. Tuve pesadillas por mucho tiempo, hasta que me llevaron con una señora que me hizo una limpia, y también me llevaron con un psicólogo y con el tiempo me recuperé. Tenía 15 años y fueron tiempos tenebrosos de lo que pasé. Les cuento esto porque ya lo superé, lo veo como una experiencia, ya no me afecta lo sucedido, pero en ese momento me dio un pánico indescriptible.
La siguiente historia la comparte Eli Cholo. Hola, muy buenas noches. Les contaré algo que me pasó a mí y a mi hermana mayor. Me llamo Miguel y soy de León, Guanajuato. Recordarlo me da muchísimo miedo. Hace 17 años yo tenía 8 años y mi hermana tenía 12. En aquel tiempo mi papá era muy borracho y mi mamá era la única que trabajaba y era la que nos mantenía, por lo que siempre batallábamos en aquel tiempo por el agua. No teníamos tubo de agua, entonces una amiga de mi mamá nos regalaba unas cubetas, pero por la vergüenza y la pena que nos miraran acarreando agua, siempre nos íbamos en la noche, como a las 12 o 1 de la madrugada. Nos llevábamos un diablito con muchos garrafones. Esa noche estaba haciendo un aironazo muy fuerte y estaba lloviznando, pero así fuimos por agua. Teníamos que caminar muy lejos porque la señora vivía en otra colonia. Entonces llegamos a la casa de la señora y empezamos a tocar la puerta, y por la ventana se asomaban, pero no se les miraba la cara, y yo pensé que era la señora. Yo le hablaba y volvían a cerrar la cortina. Mi hermana empezó a gritar el nombre de la señora. La señora se llamaba Sherja y comenzó a tocar muy fuertemente la puerta. Se asomaron otra vez, pero se asomaron como si hubieran sido 2 personas, y yo le hablaba, pero se volvían a esconder. La luz estaba apagada y la calle estaba sola. En eso llegó la señora y la vimos que iba llegando y nos preguntó que cuánto tiempo teníamos ahí. Le dijimos que teníamos como media hora y la señora nos pidió perdón y nos explicó que fue a comprar una veladora porque no tenía luz. En eso yo le dije que entonces quién estaba adentro y la señora nos dijo que no había nadie, que ella siempre ha vivido sola. Abrió la puerta y tenía una veladora prendida en el piso. No había nadie en la casa. Nos asomamos y no había absolutamente nadie. En eso sentimos un escalofrío muy tenso, porque ni las ventanas estaban abiertas para que fuera el viento. Y la verdad nos asustamos muchísimo y nos regresamos a la casa corriendo. Ahí dejamos los garrafones. Recordarlo me da muchísimo miedo. Tengo más historias que me han pasado en la vida real. Espero en algún momento poder compartirlas. El siguiente relato lo comparte Miguel HZ y se titula Taxista muerto regresó a casa para despedirse de su esposa. Una madrugada tocaron la puerta. Para su sorpresa era su esposo. No lo esperaba, ya que como todo conductor tenía su horario. Se quedó fría al verlo parado ahí, en la puerta de su casa y en silencio. ¿Y tus cosas?, preguntó aquella mujer. No las traje, solo vine a hablar contigo, respondió. Ella se quedó aún más fría, pues antes habían discutido y llevaban días sin hablarse. Su marido entró, se dirigió al comedor. Ahí tomó de las manos a su señora, mientras se sentaban en el comedor. ¿Qué pasa? No pasa nada. Vine a decirte que aunque hemos tenido nuestras diferencias, yo te amo. Te llevo en cada momento, te pienso siempre. Y estos días que hemos estado enojados, te quise llamar en varias ocasiones, pero fue más fuerte mi coraje. Me quedé a medias escribiéndote un mensaje para saber de ti, pero mi orgullo no me dejó que terminara. Ella cambió su cara y enterneció su mirada. Acarició su mano y observó que el reloj estaba detenido a las 3:45 am, pero no le dio importancia. Sabes que te amo, pero he dejado que el orgullo y el coraje sean una prioridad, contestó ella. Él continuó diciendo, tú eres lo más importante que tengo. Se levantó y le dio un tierno beso en la frente y finalizó diciendo, siempre voy a estar contigo, pase lo que pase. Me doy una ducha porque ya tengo que volver a mi trabajo. Mientras escuchaba el sonido de la ducha, sonó el teléfono. Hola, busco a la señora Silva Jessica. Dígame, ella habla. ¿Qué se le ofrece? Señora, le llamo para informarle que su marido tuvo un accidente a las 3:45 de la mañana, donde desgraciadamente perdió la vida. Debe de haber un error. Mi esposo está aquí en la casa. Se metió a bañar. No hay ningún error, señora. Lamento informarle que sus compañeros de trabajo ya reconocieron el cadáver y efectivamente es su marido.
Déjele llamo a mi esposo para que desmienta esta confusión. Corrió al baño, buscó en cada rincón y no lo encontró. Un silencio invadió la casa y un escalofrío recorrió su espalda. Allí entendió que solo vino a despedirse de ella y que ya no iba a volver. Nunca salgas enojado de casa, porque puede ser la última vez que veas a la persona que amas. Y si tienes un conductor en casa, dale un beso y abrázalo fuerte, porque puede ser la última vez. Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Recuerden que pueden compartirnos sus historias a lanocheysushistorias@gmail.com. Muy buenas noches y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.